para una política mezquina, para una política de tapiales y barbechos, que no se cuente conmigo. Yo soy un hombre ambicioso. Lo que me interesa es renovar la historia de España, obstruida desde hace siglos. Que la nación española se ponga de nuevo en pie. Quiero hacer del pueblo español una nación grande. Si la República no va a hacer sino las cosas que no le susciten dificultades, menguada República. Para existir, la República tiene que jugarse la existencia. Han dado en presentarme como un hombre de puños, de voluntad de acero, impasible, inflexible. La gente se cree los mitos que le hacen falta, y es posible que uno concluya por ser como la gente quiere o necesita. Cuando el azar, el destino o lo que fuere me llevó a la política activa, he procurado razonar y convencer. Ningún político español de estos tiempos ha razonado y demostrado tanto como yo. Parezcan bien mis tesis o parezcan mal. Azaña va a continuar con mayor impulso, si cabe, la tarea reformista que la República se ha impuesto. Esto va a convertirlo en pararrayos de intereses muy encontrados. Por la derecha, la reforma militar le ha acarreado ya la enemiga de gran parte de la oficialidad. Su reciente postura respecto a la Iglesia le enfrenta con otro no menos poderoso enemigo. Por la izquierda, los anarquistas, que controlan a gran parte del proletariado organizado, también le son irreductiblemente hostiles. Tampoco las bases socialistas están del todo convencidas de que este gobierno de abogados y profesores que preside Azaña vaya a realizar la revolución social que ellos desean. Los dirigentes del PSOE, que son ministros del gobierno, tienen dificultades crecientes con sus propios partidarios. Azaña es consciente de tal situación. La situación de los ministros socialistas, miembros de la UGT, es muy difícil. Si la huelga se plantea, ¿qué harán los ministros? Sobre todo Largo Caballero, que es el más obrerista. Derecha cerril e izquierda extremista protagonizan continuos conflictos y alteraciones del orden público. Azaña va a encararse inmediatamente con la situación. Una semana después de su toma de posesión, presenta en la Cámara la Ley de Defensa de la República. En las circunstancias por las que atraviesa el país, no tiene este ministerio los medios legales bastantes para defenderse de los pequeños enemigos de la República, de las conjuraciones contra la República. Es que no sabemos que se quiere llevar a la conciencia del país el convencimiento de que república y anarquía, república y desorden social son sinónimos, de que la República no tiene medios de desenvolver pacífica, legalmente, el progreso de la sociedad española y las naturales, legítimas aspiraciones de la clase proletaria. La ley concede amplísimos poderes al ministro de la Gobernación, que puede suspender de hecho las garantías individuales. Algunos diputados protestan. Azaña, que vive con toda probabilidad el conflicto entre sus convicciones democráticas y sus deberes de gobernante, obligado a promulgar una ley de excepción, utiliza sus mejores recursos dialécticos. ¿Dictadura? Es que se pierde de vista el mecanismo principal de este proyecto, que no solo viene a las Cortes como es natural, sino que está ligado necesariamente a la vida de las Cortes, que las Cortes permanecen abiertas y que todos los días las Cortes pueden derogar esta ley o derribar al gobierno que haga mal uso de ella.
Yo creo, señores diputados, que esta ley tiene en primer lugar la ventaja de hacer creer y hacer saber al país que es posible una república con autoridad y con paz y con orden público. La ley se aprueba por aclamación. La derecha, y no solo la derecha, seguirá acusando a Azaña de dictador. Pero don Manuel está dispuesto a defender su república con uñas y dientes. Al tiempo, inicia las gestiones para cubrir la presidencia vacante de la República. Descartado el recién dimitido Alcalá Zamora, la candidatura de Alejandro Lerroux gana fuerza. Lerroux, republicano histórico, a quien de momento han ganado la partida de la gobernación recién llegados como Alcalá Zamora o Azaña, recibirá así una compensación política y personal quizá merecida. Teniendo ya 68 años, la presidencia de la República es para Lerroux una jubilación magnífica y su situación económica bastante averiada se lo hace más apetecible. Hay un problema y no pequeño. El borrascoso pasado de Lerroux es un peligro latente. En cualquier momento pueden sacarle a relucir antiguos chanchullos económicos. Estaría un poco a merced de algunos chantajistas. Pero es Lerroux mismo quien no acepta la oferta por más que le tiente. La conducta de Lerroux, disimulándose cuanto puede y no tomando parte en las cuestiones candentes, no tiene explicación si no es que aspira a la presidencia del gobierno. Tiene un partido numeroso y para no desbandarlo ha de repetir continuamente que está seguro de gobernar y que gobernará. Así las cosas, Azaña, haciendo de tripas corazón, vuelve otra vez a Alcalá Zamora apenas 2 semanas después de la sonada dimisión de este. He dicho a don Niceto que si persistía en ser candidato a la presidencia, lo veíamos muy bien y que sería un acto de justicia votarle. Don Niceto se resiste y no renuncia a intervenir en el Parlamento, como le pide Azaña, con el sano propósito de mantenerlo al margen de la contienda partidaria. Sin embargo, solo 4 días después, Azaña puede escribir en su diario: ya se consolida la candidatura de don Niceto. Él está dispuesto a marcharse a Priego para no intervenir en los debates y no hacerse imposible. Temo que don Niceto haga en la presidencia de la República cosas parecidas a las que hizo en el gobierno, y en caso tal, durará poco. No va a hacer falta esperar tanto. Alcalá Zamora aprovecha su situación para introducir una enmienda a la disposición que suprime el presupuesto del clero. Quiere mantener de por vida los sueldos de los sacerdotes más pobres. Azaña no se opone. Los grupos parlamentarios se comprometen a votar a favor. Pero don Niceto va a estropearlo todo con su incorregible afición al parlamentarismo. Cuando se está discutiendo una proposición de los radicales sobre el voto femenino, don Niceto interviene en contra y consigue echarla abajo. La reacción no se hace esperar. Martínez Barrio la describe así. Minutos después, en medio de una gran gritería, arrojando contra Alcalá Zamora palabras más duras que proyectiles, se desechó por aclamación la propuesta de pensionar vitaliciamente al bajo clero. Apenas aplacado el tumulto, don Niceto baja de su escaño y se dirige al Banco Azul, donde está Martínez Barrio. Preso de gran indignación, le espeta: diga usted a esos señores que no cuenten conmigo para nada. Esos señores, comenta Martínez Barrio, eran los demás ministros con el presidente a la cabeza. Pero don Niceto prosigue cada vez más furioso. Renuncio a la candidatura. No quiero ser presidente. He sido engañado una vez más. Por la mañana voy a casa de don Niceto. Ya se le ha pasado casi del todo el arrechucho de ayer. Dice que tiene el sentimiento de que un amigo, a quien quería, le ha salido falso. Y nada más. Eso le habrá pasado a usted 100 veces en la vida. ¿A mí? No, señor. Bueno, pues 40. La verdad es que no recuerdo que me haya pasado nunca. Entretanto, se ha cumplido un gran paso: la aprobación de la Constitución.
Al día siguiente se celebra la elección de Alcalá Zamora como presidente de la República. La promesa del jefe del Estado se hace con gran solemnidad. Día esplendoroso. Los ministros vamos reuniéndonos en el despacho de Besteiro. El presidente de la República y el de las Cortes se dirigen a Palacio en carretela descubierta. Le siguen los ministros. Desde el balcón principal presencian todos el desfile militar. Una muchedumbre inmensa en la Plaza de Oriente. Oleadas de gente que me han hecho temer una catástrofe. La Guardia Civil ha sido aplaudida. También le han silbado, pero mucho menos que el día de la apertura de las Cortes. Tras la promesa del flamante presidente, Azaña le presenta la protocolaria dimisión. Desea una crisis de fondo. El jefe del Estado preferiría que el gobierno continuase de forma provisional hasta la aprobación del presupuesto. Azaña se niega rotundamente. Azaña ha puesto otra condición: contar de nuevo con los socialistas en el gabinete. Las otras dos opciones son gobierno socialista puro, que rechaza el propio PSOE, o gobierno solo de republicanos, que Azaña no está dispuesto a presidir. Tampoco quiere hacerlo el radical Lerroux, a pesar de su centenar de diputados. Estoy un poco irritado con la negativa de Lerroux a presidir el ministerio. Lerroux quiere seguir reservándose. ¿Para cuándo? Para cuando pueda disolver las Cortes. Sueña con unas elecciones dirigidas por él que le den 200 diputados. Lerroux, el viejo león republicano, aunque procura disimularlo, siente algo más que despecho al verse desplazado por la revelación de la República, el hasta ahora casi desconocido Azaña. La presidencia de la República, que él no ha querido, la ocupa un monárquico arrepentido. Lerroux me recibe con su aire importante de siempre, mitigado por la cortesía. Le informo del plan que tengo. Lo aprueba. Repite que cuente con él para todo. Cuando tiene listo el ministerio, visita de nuevo a Lerroux. Amigo Azaña, me ha puesto usted con esa solución en un trance muy difícil. Y a continuación le explica la imposibilidad de que el Partido Radical participe en el gobierno. Le parece una desconsideración que les dejen las mismas carteras, dos, y no pasan porque se mantenga la influencia socialista. Azaña, algo desconcertado, le dice: Usted no me hizo la menor indicación sobre personas o ministerios. Astutamente, Lerroux alega: No hubiera sido correcto. Pues si ustedes se retiran, devolveré los poderes al presidente y le llamarán a usted. Es inútil. Ya sabe usted que yo no quiero gobernar con estas Cortes. La crisis, plagada de pequeñas pasiones e intrigas, va a dejar una amarga huella en el ánimo de don Manuel. Estoy muy fatigado, bastante disgustado y un mucho asqueado. Por mi gusto, lo dejaría aquí todo plantado. En su discurso en la Cámara se trasluce su angustia interior. Yo siempre he sostenido que la unanimidad es una cosa fastidiosa y que un gobierno sin oposición no puede subsistir.
como que la mayor causa de corrupción y disgregación de una mayoría es precisamente la falta de oposición. A mí me gusta que mis adversarios políticos me censuren, y el día en que yo viese mi gestión política alabada por los que necesariamente tienen que ser opuestos a mí, creería que había llegado el fin de mi existencia política, porque la hora de las alabanzas del adversario la tengo reservada para el día funesto de mi entierro. Antes no. Los diputados ovacionan largamente desde varios sectores de la Cámara las palabras de Azaña. Este escribe por la noche en su diario: He salido de esta crisis profundamente amargado. Es cosa innoble y torpe el espectáculo de este mundillo político y periodístico. En fin, mañana me voy a Barcelona y procuraré olvidarme de todo esto. Ay, paloma, que bajas a las Ramblas de Barcelona. En la ciudad condal presencia el estreno de La Corona. La representación es bastante mediocre. Salí del teatro disgustadísimo, con un dolor como si hubiese visto violar a una hija mía. No obstante, aplaudieron mucho. Después del viaje a Barcelona, donde ha sido intensamente agasajado, don Manuel se va a dar un respiro. Asoleando tu nido, sueñas. Ay, gaviota, San Fernando de Cádiz deslumbra. Aprovechando el paréntesis navideño, viaja con Lola a una Andalucía que apenas conoce. El viaje de don Manuel a Andalucía tiene 3 etapas. Tras una fugaz ojeada a la campiña cordobesa, Lo más impresionante era la tarde misma y el magnífico anochecer sobre el valle del Guadalquivir. una rápida visita a la Sevilla monumental y enseguida a Cádiz, Tarifa, Algeciras, Arcos de la Frontera, Rota. La estancia en Cádiz me ha sido grata, de quasi olvido y dolce far niente. No he leído ningún periódico en todos estos días. La bocanada de azul mediterráneo, tan breve, la interrumpe una llamada telefónica. En Castilblanco, un villorrio extremeño, los campesinos amotinados han asesinado a los 4 guardias civiles del puesto. Azaña cita al Consejo de Ministros para el día siguiente y regresa de inmediato a Madrid. Se habló largamente de la Guardia Civil. Mucha gente odia a la Guardia Civil, sobre todo entre la clase obrera. Y mucha gente adora a la Guardia Civil, considerándola como sustentadora única del orden social. Sus enemigos estiman que es una amenaza para la República. Entre sus amigos cunde el propósito de exaltar a la Guardia Civil, presentándola como desdeñada por la República, a ver si consiguen que se insubordine contra el gobierno. Por la tarde, Azaña acude a las Cortes. Las pasiones andan sueltas. Azaña se alza serenamente del banco azul y reflexiona en voz alta. Lo sucedido en Castilblanco no ha procedido de ninguna medida gubernamental. La misma atrocidad del suceso y su carácter inesperado y brusco alejan toda sospecha. El gobierno, parece ocioso decirlo, está contristado ante lo que acaba de suceder. El gobierno lo deplora como hombres, por supuesto, y como gobernantes, aún más. A continuación, Azaña hace una firme y rigurosa defensa de la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene por tradición el orgullo de ser ciegamente obediente al poder constituido, y el gobierno de la República no ha perdido ocasión de hacer constar que la Guardia Civil no ha desmerecido jamás ni un minuto de su tradición a este respecto. Y cuando en un instituto dedicado a funciones tan graves, tan peligrosas, tan expuestas, ocurre por desventura un exceso, una infracción legal, un abuso de poder y de autoridad, la responsabilidad recae personalmente sobre quien lo comete, pero jamás sobre el instituto entero.
Cualquiera diría que en Castilblanco ha sido la Guardia Civil quien se ha excedido en el cumplimiento de su deber. Y no deja de pasmarme que cuando 4 infelices guardias han perecido en el cumplimiento de su obligación, se ponga precisamente a discusión el prestigio del instituto, como si hubieran sido estos guardias no los muertos, sino los matadores. Y tras esto, una reafirmación de la autoridad de la República. Además, estamos viendo desde hace 3 o 4 días pasear los cadáveres de las tristes víctimas de Castilblanco ¡En el ABC! como un arma de agresión contra la República. Y mientras yo esté en este sitio, podéis tener la seguridad de que jamás podrá nadie atentar ni con el pensamiento ni con el sueño a la autoridad del poder ni a la autoridad de la República. Justo mientras Azaña pronuncia estas palabras, se ha producido en el otro cabo de la península una barbarie de signo contrario. En Arnedo, en La Rioja, la Guardia Civil ha disparado contra los obreros de una fábrica y ha habido media docena de muertos. Azaña, abatido, comenta: Es lo que nos faltaba. El clamoreo contra la Guardia Civil por la atrocidad de Arnedo es atronador. Ahora los enemigos de la Guardia Civil tienen un argumento impresionante. La gran voz persuasiva de Azaña vuelve a oírse en menos de 48 horas de nuevo en el Congreso. Yo podría limitarme ahora a releer mi discurso de ayer tarde y sería aplicable sílaba por sílaba a la situación en que nos encontramos. Donde haya falta, el castigo será inexorable, sin pasión, sin agresividad, sin ánimo de desquite, sino con aquella satisfacción normal y moral que da lo mismo al gobierno que al que sufre el castigo, el cumplimiento de una obligación, por penosa que sea. El responsable máximo de la Guardia Civil es el general Sanjurjo. La República lo ha mantenido en el mismo puesto para el que lo había nombrado la monarquía, por su postura al frente del instituto, que facilitó el cambio de régimen sin grandes sobresaltos. Pero ahora la remoción del general parece inevitable. Frente a la firmeza serena de Azaña, Sanjurjo ha reaccionado con una catarata de inoportunas declaraciones a la prensa. Azaña decide cesar al general. Esta decisión era necesaria y no la he puesto en práctica precisamente porque los jabalíes de las Cortes han vociferado contra Sanjurjo, pidiendo incluso su encarcelamiento. Y yo nunca he querido hacer nombramientos o destituciones militares que pareciesen sugeridos, cuando no impuestos, por campañas políticas. La derecha quiere valerse de Sanjurjo como el espadón al que históricamente ha venido recurriendo para salir de apuros. La izquierda teme que el general asuma ese papel. Pero Azaña sigue confiando en Sanjurjo. Sanjurjo nunca ha tenido estos pensamientos, pero está sometido a una presión constante que puede hacerle cambiar. Ahora su situación es más delicada. Primero, porque se ha excedido en declaraciones a los periódicos. Segundo, porque la Guardia Civil, que se siente maltratada y reacciona con espíritu de cuerpo, podría querer valerse de Sanjurjo para tomar un desquite. Azaña llama al general. Primero le pregunta sobre la Guardia Civil. Sanjurjo le dice que en algún momento temió que saltasen por encima de él, pero que ahora hay tranquilidad. A continuación, Azaña le comunica el cese y su traslado a la Dirección General de Carabineros. ¿No le gusta a usted? No, señor ministro. No me gusta. ¿Qué le gusta a usted? Ya que usted me lo pregunta, le diré con todo respeto que solo me gusta la dirección de la Guardia Civil. ¿No me dijo usted eso hace un mes, cuando quisimos nombrarlo para el cuarto militar? Sí, pero es que ahora usted me destituye. No es eso, le cambio de destino. Si yo no tuviera confianza en usted, lo dejaría disponible, como están otros generales de quienes no me fío. Sanjurjo insiste en lo doloroso de su cese, que aparecerá como un castigo. Bueno, lo aplazaré por unos días, si usted me ofrece no decir a nadie lo que hemos hablado. Lo prometo. Ya de pie, él un poco azarado, yo muy cortés, me dice: Yo a usted le quiero mucho como Manuel Azaña. ¿Como ministro no? Como ministro, me trata usted mal. Sanjurjo no va a perdonar.
Pero poco antes de estos cambios, los anarquistas proclaman violentamente en varias localidades del Valle del Llobregat, en Cataluña, lo que llaman el comunismo libertario. Azaña, ante esta nueva subversión del orden público, la tercera en lo que va de mes, se manifiesta de una manera poco usual en él. Y en el Consejo de Ministros llega a decir que fusilará a quien se coja con las armas en la mano. Alguien intenta disentir. Yo no le dejé, y con mucha brusquedad le repliqué que no estaba dispuesto a que me comiesen la República. Azaña ha olfateado el peligro y levanta la guardia. Su actitud de ahora contrasta con lo que, hace solo unos meses, contesta a quien le reprochaba una supuesta blandura. ¿Quiere usted que bombardeemos Málaga para que se acabe la huelga? Inmediatamente comparece ante el Parlamento. Martínez Barrio juzga así su intervención. Azaña, dejándose llevar por la violencia de los sucesos, había perdido momentáneamente el dominio de sí mismo y pronunciado en las Cortes estas temerosas palabras. Le he dicho al general de la división que no le doy más de 15 minutos de tiempo entre la llegada de las fuerzas al lugar del suceso y la extinción de la sublevación. A mí no me espanta que haya huelgas, y ante una huelga legal y pacífica me cruzo de brazos mientras no se perturbe el orden, porque es un derecho reconocido por la ley. ¿Pero qué tiene que ver con una huelga romper una vía férrea, cortar las comunicaciones telefónicas, apoderarse de depósitos de explosivos, asaltar ayuntamientos, agredir a la fuerza pública? El que se conduce de esta manera, señores diputados, no es un ciudadano que usa de su derecho, no es un huelguista, es un rebelde y un insurrecto, y así le trato. Las Cortes aprueban el voto de confianza que ha propuesto Miguel Maura. Por la noche, don Manuel asiste a una cena en la Embajada de México. Está algo más tranquilo y quizá, como en otras ocasiones, Mozart le haya devuelto el buen humor. Asiste casi todo el gobierno con las ministras. Una lleva el pelo cortado hasta las orejas y lo restante muy alborotado, como si acabara de leer un decreto de su marido. Entretanto, Lerroux anuncia que va a hablar. Azaña comenta. Alrededor del discurso se hace tanta propaganda, se despierta tanta curiosidad como si se esperase la aparición de un legislador nuevo en el Sinaí. Los pazguatos y los interesados creen o afectan creer que Lerroux guarda un secreto político, una receta pasmosa, y que todos somos unos títeres que nos quitaremos de en medio en cuanto Lerroux abra la boca. El único que tal vez no lo cree es Lerroux, prisionero de su propio y taimado silencio. A fuerza de callar, ya no podrá hablar más que diciendo cosas notabilísimas, y como no puede decirlas, cuando hable quedará mal otra vez. El secreto de esta esfinge vendría a ser que no tiene ninguno. Finalmente, Lerroux se lanza literalmente al ruedo y dice: Yo afirmo que el país no se ha sentido gobernado en republicano, que es la doctrina de la libertad individual. Situado en la cumbre de la vida, viejo, perseguido, difamado y gastado, solo puedo ofreceros una historia y un ejemplo. Yo necesito de vuestra confianza y solo así podré conduciros por el amplio camino de la libertad. Enseguida va a justificar su famoso silencio. ¿Mi silencio? Pero he callado. Callé cuando el ministro de la Guerra, en horas trágicas, se levantaba en el Congreso a decirnos que no teníamos ejército, porque no había fusiles, porque no había municiones, porque no había ametralladoras, al propio tiempo que la plebe, no el pueblo, invadía las haciendas rurales. Callé, en fin, cuando la última crisis se resolvió de modo enteramente contrario a lo que se había acordado. Ese ha sido mi silencio, homenaje debido y amor a la República. Con cautela, pero inequívocamente, Lerroux prosigue su diatriba contra el gobierno Azaña y sus aliados socialistas.
¿Pero es acaso que radicalismo quiere decir guerra social, guerra a los ricos, guerra a las iglesias, guerra a todos los intereses tradicionales o históricos? Ah, en lo que de mí dependa yo digo, frente a la reacción, revolucionario, frente a la anarquía, conservador. Leroux acusa luego a Azaña de gobernar dictatorialmente al amparo de la mayoría parlamentaria. ¿Venir a sustituir la soberanía de las Cortes por la voluntad individual? ¡Nunca! Y pudiera ser que la opinión pública comience a pensar que las Cortes Constituyentes, si prorrogan indefinidamente su visión, realizan un secuestro de la soberanía nacional y caen en una dictadura parlamentaria. Leroux termina con un último ataque. Soy optimista. A la República solo la amenaza la incomprensión y la falta de sentido de sus propios gobernantes. Pero yo creo que en un porvenir muy próximo tendremos lo que hoy no tenemos: patria, patrimonio y patriotismo. La oratoria torrencial de don Alejandro es ovacionada frenéticamente. Azaña comenta escuetamente sobre el discurso. Mi cargo me impide emitir opinión. Pero a otro periodista le dice con estudiado desdén. No he leído el discurso. Tengo ocupaciones de mayor importancia. En su diario anota. Me ha dado 2 arañazos. El uno es una tontería, el otro una inexactitud. Leroux se encuentra mal que yo dijese en las Cortes que no teníamos ejército dotado de armas y municiones. Pero yo hablaba del ejército en relación con la defensa nacional, no de que no tuviésemos medios policíacos para reprimir un motín. La inexactitud es que yo faltase a lo acordado con los radicales. No le desmiento por no reñir en serio. Martínez Barrio, leal colaborador de Leroux, resumirá años más tarde su opinión sobre él. Leroux se había aficionado a la buena mesa, a los vinos espumosos, a los trajes discretos, a unos desvaídos perfumes, última palabra de la elegancia y a las maneras distinguidas. Procuraba olvidar su juventud tormentosa en la que había cultivado otros modales y tenido muy distintas aficiones. Azaña intenta evitar el choque frontal con Leroux y los suyos, pero le fastidia enormemente que le acusen de dictador. Los radicales parecían torvos. Uno de ellos dijo a los periodistas que yo soy un dictador, como Mussolini, y que voy derecho al golpe de Estado. Tamaña estupidez ha hecho fortuna, y los periódicos vienen publicando artículos en que se examina muy en serio si yo soy o no, en efecto, un dictador. Dictador, tirano, es gobernante, gran gobernante sin duda alguna. No es vehemente sino calmoso. No es analfabeto, sino literato meritísimo. No es interesado, sino desprendido. Mas por lo mismo que sus cualidades son tan excelentes, hácese en él archidañosa la tendencia al poder abusivo, porque no lo impone airadamente, sino que convence a las gentes de su conveniencia. Cuando alguien le interpela sobre la injusticia de una determinación, se contenta con responder: el Estado la necesitaba. Pues eso es la simiente fascista. Es así de arriesgada la política de don Manuel Azaña. Cordialmente le admiro, pero le temo. Gran calamidad será para España que este insigne político llegue a Mussolini. Esto de mi dictadura, muchos creen que solo puede hablarse con autoridad cuando se maneja un espadón. Al día siguiente fue la gran bronca con los radicales. Los monárquicos y los católicos presentaron una proposición para que reaparezcan los periódicos suspendidos. Gil Robles defendió la proposición. Lo hizo con su inhabilidad de siempre y no se privó de llamarme déspota o dictador. Contesté a Gil Robles y le traté muy mal. A mí me parece que cuando se discute una cuestión, lo primero que hay que hacer es conocer sus datos. A mí me parece esto, pero puede que sea una consecuencia de mi temperamento exigente y tiránico. Ah,
Este es un gobierno que tiene firmes las riendas. Luego este señor que lo preside es un déspota. No, señor Gil Robles, que aquí hay un presidente que cuenta con los votos de la mayoría. No es porque alrededor de Manuel Azaña se hayan reunido 250 diputados para decirle, vamos a hacer lo que tú quieras. Que no os guste nuestro modo de gobernar me llena de satisfacción. Si alguna vez yo tuviera la desgracia de que una medida de gobierno adoptada por este ministerio y apoyada por la mayoría pudiese merecer el aplauso de los que no son republicanos, se me caería la cara de vergüenza. Se gobierna con la mayoría que haya, y de esa mayoría que haya saldrá el gobierno que sea posible. El centro de gravedad de la política de la República Española está en el Parlamento, aquí, en este salón. Nunca jamás fuera de aquí. Un poderoso grito se sobrepone al tumulto. ¡Aquí! ¡Aquí es donde se pelea! Azaña anota. Entre los aplausos de los socialistas y el apóstrofe de Prieto, los radicales perdieron el sentido y creyeron que yo les había censurado porque hacen propaganda en la calle. ¡Qué gritería armaron! Puestos en pie, me amenazaban con los puños y me insultaban. Martínez Barrio, en nombre de los radicales, pide la palabra. ¿Por qué niega el señor Azaña al señor Lerroux el derecho a congregar a cierta parte del país para plantearle un problema político? Contesté con naturalidad, sin enojo, haciéndole ver a él y a las Cortes lo infundado de su irritación. En efecto, Azaña se deshace ahora en precisiones, pero lo que ha dicho, dicho está. Todavía habrán de pasar unos meses para que Lerroux, catalizador de todos los rencores acumulados por Azaña, pueda dar en tierra con él. En el intermedio, se va a permitir un curioso escarceo con la masonería. Azaña no entra en la logia hasta mucho después de llegar al gobierno. Con el grado de aprendiz, va a permanecer siempre como durmiente, es decir, miembro pasivo, en el lenguaje masónico. Don Manuel lo consigna en su diario casi sin rebozo. En la ceremonia del miércoles, enorme concurrencia. No se cabía en los salones de la calle del Príncipe. No me importó nada aquello y durante los preliminares estuve tentado de marcharme. Había 4 ministros y Barcia con una cadena de oro. Martínez Barrio, que es el gran gerifalte de la casa, no asistió. Igual desinterés se deduce del expediente que le abrirá el Tribunal Franquista de Represión de la Masonería y el Comunismo, en el que don Manuel fue procesado aún después de muerto. La campaña contra el Estatuto de Cataluña es tremenda. Si se limitaran a combatir el estatuto, proponiendo otro mejor, o a negar redondamente la autonomía, estarían en su derecho. Pero lo que menos les importa es el estatuto, y lo que más, cazar al gobierno en un desfiladero y crear una situación imposible a la República. En vez de ayudar, cocean. Poco después de las 4 he ido a las Cortes. Sin hablar con nadie, ocupo mi sitio en el banco azul. La expectación en el hemiciclo es enorme. Señores diputados, gran parte de la protesta contra el Estatuto de Cataluña se ha hecho en nombre del patriotismo. Y esto, señores, no puede pasar sin una ligera rectificación. Nadie tiene derecho a decir que su solución es la mejor porque es la más patriótica. Se necesita que, además de patriótica, sea la más acertada. Es probable que el primer Borbón de España creyese haber resuelto para siempre la divergencia peninsular del lado de allá del Ebro con las medidas que tomó. Pero Cataluña dice, los catalanes dicen,
Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español. La pretensión es legítima. Es legítima porque la autoriza la ley, nada menos que la ley constitucional. Hay dos modos de suprimir el problema. Uno, separando a Cataluña de España. Pero esto, sin que fuese seguro que Cataluña cumpliese ese destino, dejaría a España frustrada en el suyo propio. Otro modo sería aplastar a Cataluña, con lo cual, sobre desarraigar del suelo español una planta vital, España quedaría frustrada en su justicia y en su interés. No se juzgarán jamás con acierto los problemas orgánicos de la autonomía si no nos libramos de una preocupación, que las regiones autónomas no son el extranjero, son España, tan España como lo son hoy, quizá más, porque estarán más contentas. El organismo de gobierno de la región es una parte del Estado español. No es un organismo rival, ni defensivo, ni agresivo, sino una parte integrante de la República Española. Y mientras esto no se comprenda así, señores diputados, no entenderá nadie lo que es la autonomía. Nadie piense que el acto de votar la autonomía de Cataluña es un acto de despecho o mal humor, como si dijésemos, ¡uf! Estos catalanes, qué pesados, que nos dejen en paz. No, no. Si nosotros no estuviésemos convencidos de que votar la autonomía de Cataluña o de otra región cualquiera es una cosa útil para España, por muchas cosas que hicierais o que dijerais, no os votaríamos la autonomía bajo ningún concepto. Es pensando en España, de la que forma parte integrante, inseparable e ilustrísima Cataluña, como se propone y se vota la autonomía de Cataluña, y no de otra manera. Azaña se vuelve ahora hacia la minoría catalana y dice: Y de nosotros no tenéis nada que temer. A nosotros, los castellanos, nos basta nuestro destino, que es llevar sobre los hombros la universalidad del nombre de España. A esta obra de pacificación, de buen gobierno, señores diputados, yo, que paso por un hombre sectario, intransigente y duro, convoco a todos los españoles. Lo que importa es el porvenir, republicanos y socialistas. Lo que importa es navegar. El discurso ha durado casi 3 horas. Los diputados catalanes no caben de emoción. Entre lágrimas y abrazos rodean al presidente. Jaume Carner, su ministro catalán de Hacienda, le dice radiante: Bueno, lo que usted dice es que deben mandar los castellanos, pues que manden los castellanos como usted. No todos son, sin embargo, parabienes. Se comenta que Ortega y Gasset ha dicho del discurso: 3 horas en un ladrido. Azaña escribe dolido: ¡Gamberro soy! Mientras, las maquinaciones contra el gobierno Azaña entran en un terreno harto peligroso. Azaña ve venir la tormenta y escribe: Estas gentes, con las predicaciones de su despecho o de su odio, sobre todo Lerroux y Melquiades, acabarán por calentar los cascos de algún militar glorioso o ambicioso. Es un escándalo que hombres con la representación de Lerroux o Melquiades salgan ahora halagando a los militares. Iniciada la guerra civil, Azaña confía a su cuñado Rivas Cherif, cónsul de España en Ginebra, la custodia de los cuadernos donde anota sus impresiones.
A Rivas le roban de su propio escritorio 2 de estos cuadernos, cerca de 800 páginas de letra pequeña y picuda. En plena guerra civil, el preciado botín va a parar directamente al general Franco. Uno de los más cualificados biógrafos del general escribe: Franco lee con fruición las apretadas páginas en las que es uno de los personajes no muy maltratados y encarga al notable periodista Joaquín Arrarás la conversión de tales memorias en arma de guerra. Con el ánimo de encizañar las relaciones entre don Manuel y los dirigentes republicanos, que aparecen críticamente tratados en el diario, Franco ordena su publicación, fragmentada y expurgada, en la prensa que controla. Poco después, Arrarás edita un libro donde trocea a su arbitrio este documento privado. La catarata de injurias que en las 70 líneas introductorias de la edición fraudulenta dedica Arrarás a Azaña constituyen una vil antología de cuanto escribió o dijo sobre este egregio español, la montaraz derecha de la anteguerra. Déspota a lo Nerón, tábano, anélido, nido de alacranes, alma hedionda, despreciador de la virtud, renegado de su origen español, tirano, hiena, engendro espúreo, aborto de las logias, oruga repulsiva, monstruo. Grave es que quienes hoy mismo puedan detentar los cuadernos robados no los hayan restituido al patrimonio cultural de España. Con ello queda incompleto lo que el profesor Marichal llama el texto memorial más importante de la historia española moderna. La edición amañada del diario es excepcionalmente amplia en la transcripción del golpe del general Sanjurjo. Preparan un movimiento para la noche del domingo al lunes. No tienen esperanzas de triunfar en Madrid, pero creen contar con las guarniciones de Zaragoza, Sevilla y Valencia. Los indicios apuntan a que Sanjurjo, director general de Carabineros, es la cabeza de la conspiración, pero... Contra Sanjurjo no conviene hacer nada de momento, puesto que no tenemos ni asomos de prueba. Meterlo en prisiones cortaría por el momento su acción. Pero ¿cómo lo justifico? ¿Con la honrada convicción del gobierno? La víspera del golpe, Azaña escribe: todo parece dispuesto para esta misma noche. Tienen respecto a mi persona las peores intenciones. Dios se lo pague. Martínez Barrio le ha dicho a don Manuel: los militares están dispuestos a tirarlo a usted por el balcón del ministerio. Disponemos de unos 80 soldados y de 8 o 10 guardias civiles. Estaba conversando con Saravia cuando oí unos tiros por la parte de la calle Prim. Ya, dije yo, teniendo el oído. El tiroteo fue intenso y con un breve intervalo se repitió. Después, profundo silencio. De pronto, intenso fuego de fusilería por Cibeles. En Correos, medio centenar de insurrectos, de uniforme, intentan apoderarse del edificio. Los guardias civiles de retén los desarman y detienen. Sanjurjo se ha sublevado en Sevilla. El resto lo relata Azaña breve y sobriamente. El episodio de Madrid se ha saldado en unas horas con algunas víctimas entre los soldados. En Sevilla, donde el golpe ha tomado mayor entidad, Sanjurjo, tras intentar huir, ha sido detenido y conducido hasta Madrid. ¿Ved la terrible corrupción que supone esta clase de actos en unas personas que, abusando del uniforme, inducen a unos pobres mozos campesinos que ignoran todo lo que concierne a la vida pública y los lanzan contra las instituciones? El Consejo de Guerra condena a muerte a Sanjurjo. La calle hierve en manifestaciones pidiendo la ejecución del general. Azaña lo va a indultar.
Quizá le rondaran por la cabeza estas nobles y angustiadas palabras escritas por él mismo algo antes. Es que yo no quiero fusilar a nadie. Alguien ha de empezar aquí a no fusilar a troche y moche. Empezaré yo. Aprobado el estatuto, Azaña viaja a Barcelona para hacer la entrega solemne. La ciudad le dispensa el recibimiento más triunfal que haya recibido jamás un mandatario español en Cataluña. Desde el balcón del Palau de la Generalitat, Manuel Azaña se dirige a la muchedumbre que abarrota la plaza de Sant Jaume. ¡Catalanes! Todas esas aclamaciones, todos esos vítores, todos esos aplausos resuenan en mi corazón de republicano como un Magnificat, como un cántico de júbilo y victoria de la revolución triunfante. Ya no hay reyes que te declaren la guerra, Cataluña. Hay una república que instaura la paz, que restablece el derecho, que funda la nueva España en la justicia, la igualdad y la libertad. De suerte que están vuestra libertad y la república y las libertades catalanas indisolublemente unidas. Ni una podría existir sin la otra, ni nadie atentaría a la una sin atentar inmediatamente a la otra. La autonomía de Cataluña es el reconocimiento de la personalidad de los pueblos peninsulares. Este hecho no significa corte de amarras, es todo lo contrario. Es fundar la colaboración en motivos espirituales y en el deseo de poner el nombre de España en el lugar en que estamos obligados a mantener el nombre de la ínclita raza de la que venimos. Catalanes, ¡viva España! ¡Viva la República! ¡Viva la libertad! En la puerta de San Juan de Duero estaba echado, dormitando al sol, entre piojos, un mendigo faudoso. Nos miró, no se movió, le alargué una limosna, no la recogió. ¿Qué tenía? ¿Vino? ¿Hambre? ¿Sueño? Allí se quedó rascándose la pelambre rubia entrecana. Me lo habría traído a Madrid para que nos contase su vida. De seguro que es más interesante que la de cualquiera de nosotros.